el rechazo se dispara en las encuestas y llega a superar el apruebo. Eso es lo más reciente que se está viendo en encuestas, aunque, como lo hemos dicho siempre en este canal, las encuestas nunca hay que tomarlas en cuenta como un número exacto, sino como una tendencia. Y siguiendo esa dirección realmente no es una sorpresa porque muestra la tendencia que encuestas anteriores habían mostrado de que el rechazo iba al alza. Ahora, más allá de los números que vamos a ver el día de hoy, hay que tomar en cuenta que, insisto, son tendencias, no lo tomen como números exactos. Y vamos a ver si es que esto realmente muestra lo que realmente va a ocurrir o no, porque en realidad faltan todavía muchos meses para el plebiscito de salida. A la vez que vamos a ver cuáles son las razones que han llevado a que aumente tanto el rechazo, porque hay una diferencia generacional muy grande. Tanto así que en los menores de 40 años es mayoría el apruebo y en los menores de 30 es una amplia mayoría, y en realidad el rechazo va aumentando porque la población de sobre 40 años ha ido cada vez molestándose más y asustándose con el proyecto de nueva constitución. Pero eso también muestra una fuerte diferencia generacional, y ahí se entra el tema educativo, el problema de la educación, que muestra una visión bien distinta entre aquellos que tienen más de 40 y aquellos que tienen menos de 40 en Chile. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Hans Fries y Richard Mesa Mardones, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Las nuevas encuestas muestran un aumento del rechazo. Y vamos a ver un poco los datos y vamos a ver si esto es buena referencia o no, por qué. La última encuesta, que viene por parte de Feedback, que es una encuestadora, muestra que el rechazo estaría en un 44% y el apruebo en un 41%. Ahora, más allá de eso, la pregunta es por qué aumentó el rechazo. Y en gran medida es por la diferencia entre los grupos poblacionales y la molestia que se ha generado en aquellos que tienen más de 40 años. Tanto así que el rechazo ha aumentado a ser mayoría en los que tienen mayoría sobre 40 años, y especialmente aquellos, mientras más alta es la edad, más alto realmente el rechazo. Y en el grupo entre 30 y 39 años sigue siendo mayoría el apruebo, pero está en un margen mucho más bajo. La diferencia entre 49 y 40% es bastante, pero donde más se muestra el apoyo al apruebo es en el grupo etario entre 18 y 29 años, lo que muestra que mientras más jóvenes son aquellos en este país, más apoyan el apruebo y más justamente apoyan ese tipo de tendencia. Ahora, dentro de todo, hay que tomar en cuenta que esta no es realmente la única encuesta que va en esa dirección. Jorge Chauson, que hay que recordar que fue un político por mucho tiempo, y generalmente a los políticos o expolíticos les filtran mucho las encuestas antes que salgan, menciona que van a salir más encuestas en la misma dirección. Y en realidad no es sorpresa que vaya en esa dirección, porque se ha visto en encuestas anteriores, por ejemplo de CADEM, que fue la más acertada en la última elección presidencial, que aunque ahí veían que el apruebo ganaba, el rechazo tendía al alza. Entonces, más allá de los porcentajes exactos, porque insisto, más allá de estas otras encuestas que salgan, lo que sí podemos ver es que hay una tendencia al alza del rechazo, y que es principalmente en los grupos de sobre 40 años, pero también especialmente se está dando un fenómeno en que empieza a aumentar y es más peleado entre los 30 y 39 años. Mientras que sigue teniendo una hegemonía total en la juventud entre 18 y 29 años la idea del apruebo, ¿no? Entonces eso tiene un tema bien interesante porque muestra que crece el rechazo. Ahora, hay un tema interesante con todo esto. Uno, ¿por qué está aumentando el rechazo? Y el otro es ahí que entendemos por qué quieren hacer votar a los más jóvenes. Hace algunas semanas se está empujando por parte del gobierno de Gabriel Boric la idea de que los menores de 18 años, entre 16 y 18 años, puedan ir a votar y sea obligatorio. No, perdón, voluntario para los de 16 y 18 años, pero para el resto de la población el voto sea obligatorio. Ahora, ¿por qué es eso? Porque hemos visto que mientras más jóvenes son las personas, más quieren apoyar los proyectos que empujan la constituyente, pero también los sectores más radicales de izquierda. Y en gran medida eso se puede entender por el alto nivel de adoctrinamiento que se da en los colegios. Una cosa que ha mencionado Mochati y que en este canal también hemos mencionado mucho es el problema de la educación. Y es esencialmente porque las instituciones educativas son centros prácticamente de adoctrinamiento. A lo largo de los años han salido casos. Un caso conocido, por ejemplo, fue el del año pasado,
donde un profesor le gritaba prácticamente a un alumno que era menor de edad de colegio, porque el alumno cuestionaba en parte la violencia que había ocurrido durante el estallido, y el profesor, indignado, molesto, y prácticamente lo humilló ahí frente a los compañeros, justificando el profesor la violencia y los ataques que se habían dado. Y eso es porque en gran medida los centros educativos, tal como hemos mencionado en este canal muchas veces, se han convertido en centros de adoctrinamiento, aunque en realidad siempre ha sido así, nada más que un adoctrinamiento más radical de izquierda en esta ocasión. Y eso se da en parte porque las universidades, por mucho tiempo, los que estudiaban para ser profesores eran realmente los restos académicos de otras carreras, tanto así que los puntajes de acceso para profesores eran de los más bajos, los que no les alcanzaba para otra cosa entraban ahí. Sumado también eso a la politización hacia sectores de extrema izquierda de gremios como el de profesores, donde todos son militantes del Partido Comunista o del Frente Amplio. Se ha dado bastante ese tipo de situaciones y por lo tanto se ha dado una politización radical en ese sentido. Y no solo en los colegios, que se entiende también la influencia y que por eso quieren hacer votar a los menores de edad ante la pérdida de apoyo del apruebo, sino que también en las universidades. Por eso se entiende tanto esa presencia del apruebo entre los 18 y 29 años. Porque figuras que han estado ahí también tienen mucha influencia ideológica. Uno de los ejemplos más recientes, por ejemplo, es el de Fernando Atria, que es una figura que muchos hablan como si fuera respetable, cuando realmente es parte, y vamos a ver a continuación, de expresiones que legitiman la violencia, como es el caso que se dio el día de ayer, de su hija celebrando en la casa de Atria y él también participando en eso, de cómo golpeaban y rompían una piñata con la cara de Renato Garín, que es del sector de la izquierda, pero que muchos de la izquierda más radical lo detestan porque ha criticado lo que ocurre en la Constituyente. ¡Vamos, Sofi! Espérate, lejos de la lámpara, Sofi. Sofi, las lámparas. Eso, para el otro lado, ahí. Y cuidado con pegarle a la Sofi, porfa. Dale, Sofi, dale, Sofi. ¡Pégale, concha tu madre! Por favor. Se me va a acabar el video, weona. Hace cagar la weá. ¡Hace cagar la weá! ¡Feliz! Ay, amiga, sopla esa que se va. ¡Sopla nomás, boluda! Ahí lo ven, realmente nefasto, y se nota cómo, en realidad, en esa familia entera, especialmente los miembros que están ahí, ellos son partícipes de esa radicalización. Ahora, en gran medida, la hija de Atria tiene ese pensamiento y esa forma de actuar que es violento lo que se da ahí, porque realmente miren cómo sonríen golpeando la cara a otra persona en una piñata, en claramente en un deseo de violencia que tienen contra otro. Eso es porque así fue educada, ¿no? Y eso es responsabilidad en gran medida de Fernando Atria, porque tanto lo citan como si fuera una persona razonable, cuando en realidad lo que empuja a él es un radicalismo hacia la izquierda, es sumamente autoritario con las cosas que propone, y podemos observar cómo él, con este tipo de acto, y no sería la primera vez, legitima la violencia. Y realmente no es sorpresa, porque él a lo largo del tiempo ha legitimado la violencia. Hoy todos celebran el proceso constituyente. Es incoherente celebrar el proceso constituyente y al mismo tiempo pretender tratar sin más como delitos a hechos que lo hicieron posible. Esos hechos fueron necesarios. Ahí lo pueden ver. Es cosa de verlo en el tiempo, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, es profesor universitario. Y si esos son personas como él, profesores universitarios, y así además tenemos en los colegios un nivel de adoctrinamiento altísimo también por presencia de grupos radicales educando a las nuevas juventudes, no es raro que aquellos que ahora son los que están en la edad entre 18 y 29 años y en gran parte entre 30 y 39 años piensen así, porque se ha dado un adoctrinamiento sistemático en la educación. Es la verdad. Y eso en gran medida por haber despreciado la educación, cuando la educación siempre ha sido y será el elemento principal de cambio cultural, como también de influencia ideológica. Y es la realidad. Y en gran medida, como los sectores, tanto liberales, los conservadores, todos los otros sectores en realidad lo dejaron de lado, se tomó control de esos medios educativos y se ha dado las consecuencias que se han dado. Lo que nos muestra que la primera prioridad
para cambios en la dirección correcta, y esto lo digo como libertario también, tiene que ser en los medios educativos. Es ahí donde se da el verdadero cambio. Y por eso agradezco tanto cuando hay suscriptores que me dicen, hoy soy profesor y me convertí en libertario y educo con estas ideas a mis alumnos. Me parece maravilloso, ¿no? Pero de a poco se aporta un pasito a la vez. Pero la pregunta es por qué además está aumentando tanto el rechazo por este tipo de cosas. En gran medida, el rechazo va aumentando a la constituyente por los desastres internos que hacen. En gran medida no es mérito de la derecha que aumente el rechazo, como algunos tratarán de decir. La derecha en realidad es bien mala mediáticamente, sino que es mérito de este fracaso el mal inicio del gobierno de Boric, que está intrínsecamente vinculado a la constituyente, como también las cosas que han ido aprobando y se han dado en la constituyente que generan mucho rechazo. El caso más reciente fue la situación con Rojas Bade, por ejemplo. También está el tema de las pensiones, como hay un temor de expropiación, que incluso la misma constituyente, miembros de ella, como el caso de Atria nuevamente, dan a entender que la propiedad podría desaparecer sobre ella. En concreto, se acogieron algunas de las propuestas de No Más AFP. En la propuesta que va a ser la convención constituyente, la comisión a el pleno, se establece claramente la propiedad individual de los fondos de la AFP. A ver, yo no estuve en esa discusión en particular. Yo entiendo que no. Nuevamente, ahí lo ven, ¿no? La propiedad de las pensiones de los trabajadores se entiende que no estaría. Entonces, cosas como esas, sumado a una serie de otros temas, el tema del aborto, el tema de la justicia, los privilegios indígenas y la falsa descentralización, el aumento del poder político, una serie de factores han molestado a personas y por lo tanto aumenta el rechazo. Y ahora hay que dejar eso bien claro. El discurso que se va a dar es que este rechazo es por culpa de la derecha y la campaña del terror. Y yo creo que eso es darle mucho mérito a la derecha. Insisto, la derecha es pésima mediáticamente. Esto se lo han hecho solos. Es así de simple, ¿no? Y muchos dirán, entonces ¿se va a rechazar la nueva constitución? No necesariamente. ¿Por qué? Porque en realidad para eso faltan varios meses. Y todavía no han empezado los periodos de campaña realmente, ni tampoco la campaña mediática que se da a favor del apruebo o el rechazo. Y estoy seguro, tal como ocurrió en el plebiscito anterior, que ahí la campaña del apruebo será mucho más efectiva que la del rechazo. Y en ese caso, un gran porcentaje de personas van a votar a prueba por la idea del cambio y que la otra constitución es mala. Por eso lo más probable es que ante este aumento de la incertidumbre y gente que se asusta con esto, lo más inteligente sería cambiar la opción rechazo hacia una alternativa que fuera, en el Congreso se van a discutir reformas. Como lo propuso el PDG, que era una estrategia inteligente. Ahora, como una estrategia inteligente que aseguraría que no gane la nueva constitución, y que al final los cambios se discutan por el Congreso actual, que está dividido en prácticamente parte igual entre izquierda y derecha, sería medio imposible que salgan cosas muy radicales de ahí, por el equilibrio que hay actualmente en el Congreso. Sería una estrategia muy inteligente, pero por lo mismo probablemente no lo hagan, porque algunos dirán, subió un poco en las encuestas, en algunas el rechazo, así que no, si se va a poder rechazar. Pero eventualmente todavía faltan varios meses, falta toda la campaña mediática, y creo que la manera en que podría ganar el rechazo solo si la constituyente sigue cometiendo desastres todo el tiempo, que se ve como una posibilidad, y al mismo tiempo el gobierno de Boric es un fracaso tan grande que hasta la misma izquierda sale a manifestarse contra él en el plazo de unos cuantos meses. Entonces vamos a ver cómo se da la situación. En gran medida, lo único que ha faltado es mostrar lo que están haciendo en la constituyente, pero el momento en que la derecha empieza a hacer sus temas mediáticos y de publicidad en general para este tipo de cosas, no tengo dudas que va a terminar subiendo la prueba, porque va a ser pura campaña que van a decir lo del terror, o van a decir que todo lo actual es maravilloso y la gente va a decir, bueno, apuesto por el cambio aunque sea un cambio negativo. En este caso, casi lo mejor que ocurriría para que esto pueda seguir esta tendencia es que uno, mostrar lo que ocurre en la constituyente y que las voces que dan la imagen de un rechazo a la constitución sean sectores como los amarillos de la centroizquierda o centroderecha, también el PDG, sectores más como de centrista, de centroizquierda o centro, que den esa imagen, porque en el momento en que la derecha se convierta en la cara del rechazo, aunque en realidad ya es un poco así, es muy probable que gane la prueba de todas maneras. Igual esto muestra que la constituyente lo está haciendo muy mal y que incluso si se aprueba la nueva constitución, se viene a un nivel de polarización bastante grande, pero que viene con una diferencia etaria importante. Porque si están bajo 40 años, muchos están de acuerdo con el nuevo sistema y cambios que se dan. Y los que tienen sobre 40 años están en contra. Entonces, a medida que pasen los años, deberíamos observar, por las consecuencias de la educación, que el tipo de pensamientos más radicales hacia la izquierda deberían ir creciendo a medida que las nuevas generaciones crecen más en edad y los más nuevos siguen siendo adoctrinados, y las generaciones que están en contra, que son más antiguas, van pasando a mejor vida, ¿no? Fuera de la vida, podríamos decir. Pero ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece el aumento del rechazo? Además de
declaraciones de Atria y también el tema de todos los errores que se han cometido ahí. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.